Cordial saludo para todos, mi nombre es David Julián Núñez Caro, presento a continuación mi identificación. Soy estudiante de Regencia en Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi grupo es el 130 del área bioquímica. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar del ciclo de Krebs. Eh, ¿Cómo se pasa? Vamos a hablar del ciclo de Krebs, vamos a hablar de su importancia, las reacciones que ocurren en esta ruta metabólica, vamos a hablar de la fosforilación oxidativa, complejos mitocondriales, estructura y funcionamiento de la enzima ATP sintasa y el comportamiento celular donde se llevan a cabo estos dos ciclos. Entonces, la importancia del ciclo de Krebs vamos a hablar así de manera resumida, con propias palabras. Es el ciclo que hace la comida, todo el ciclo metabólico que hace la comida que ingerimos para que podamos obtener de ella energía para que las células, perdón, las células, todos los tejidos y todos los sistemas biológicos del cuerpo puedan tener un funcionamiento correcto. Entonces, dentro de todo este ciclo que hace la comida, podemos destacar tres secciones muy importantes. La primera es la ingesta de los alimentos de un componente de una macromolécula que se llama glucosa y esta sufre una oxidación durante un proceso que se llama glucólisis para obtener una molécula que se llama piruvato, el cual se oxida y obtenemos otra coenzima que se llama acetilcoenzima A o acetil-CoA, que es donde empezamos a hablar del ciclo de Krebs. Bueno, esta es una de las grandes importancias del ciclo de Krebs, que hace parte de esta gran cadena de sucesos para obtener energía de la comida. Dice, es una ruta metabólica o sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración de todas las células que utilizan oxígeno. Se origina dentro de las mitocondrias de los eucariotas, en el caso de nosotros, y en el citosol o citoplasma de las células que son procariotas. Entonces ya hablamos del ciclo de la parte de la célula que se involucra en el proceso, ¿no? Durante este proceso se oxida el piruvato, como lo habíamos hablado, que se obtiene de la glucólisis de la glucosa. En la glucosa se desprendió dióxido de carbono, agua y energía. Se oxida a acetil-CoA, como ya lo dijimos, procedente de la descomposición de ácidos grasos, la degradación de aminoácidos y se producen en el ciclo de Krebs. Es importante porque se producen precursores o moléculas necesarias para otras vías metabólicas. Se obtienen dos moléculas importantes para la síntesis de ATP, que ya más adelante vamos a hablar del ATP. Bueno, en el ciclo de Krebs, después de la glucólisis viene el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se une el oxalacetato con el acetil-CoA que ya se había sintetizado de la glucólisis. Se une el oxalacetato, que es una molécula que tiene 4 carbonos y el acetil-CoA tiene 2. Entonces se unen y forman un componente, se llama citrato, que tiene 6 carbonos, que es como se menciona acá, como se ve acá. El ciclo de Krebs se caracteriza por tener 8 reacciones, generalmente de oxidación o hidratación. En la primera se produce el citrato a partir del oxalacetato con el acetil-CoA y lo cataliza una enzima llamada citrato sintasa. La segunda se llama es una reacción de isomeración del citrato o isocitrato y se cataliza por el aconitasa. En la tercera, la reacción que se produce es una deshidrogenasa y se producen las primeras moléculas de NADMAS. La cuarta es una conversión del succinil CoA en succinato, perdón, y se cataliza por una enzima que se llama succinil CoA sintetasa. En esta reacción se empieza a necesitar de un grupo que se llama fosfato inorgánico o GDP y ADP. Bueno, en la sexta es una oxidación de este succinato a fumarato y lo produce una enzima que se llama deshidrogenasa succinato.
esta reacción ya necesita también de energía, FAD. La hidratación de fumarato es la séptima reacción que se produce en este ciclo y se produce gracias a una enzima que se llama eh, fumarasa. La octava se llama oxidación del malato a oxalacetato. Si recordamos, empezando a explicar el ciclo de Krebs, la primera molécula que se une al acetil-CoA se llama oxalacetato y cuando se rodea todo, se cumplen todas las 8 funciones, las 8 reacciones, finalizamos con otra vez la misma molécula de oxalacetato para que de nuevo se vuelva a unir al acetil-CoA. Todo este proceso se lleva a cabo en la mitocondria. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol y el ciclo de Krebs en la mitocondria. Entonces, durante este ciclo de Krebs, lo que se hace es captar energía en forma de ADP o NADH o FADH de la comida. De las 4 moléculas principales que tenemos que ingerir en los alimentos, que son proteínas, lípidos, carbohidratos y aminoácidos. Entonces, esa es la importancia del ciclo de Krebs. Bueno, después de como ya hablamos inicialmente, son 3 etapas para la respiración celular. Ya hablamos de glucólisis, que no se profundizó mucho. Ya hablamos del ciclo de Krebs, que sí se profundizó. El siguiente y último es la llamada fosforilación oxidativa, que se cumple en 2 etapas. La primera es la oxidación de 2 productos del ciclo de Krebs llamados NADH y FADH, producidos por el ciclo de Krebs, son oxidados y durante esta oxidación se produce un transporte, una cadena de electrones, se libera una energía y se sintetiza el ATP por medio de la fosforilación oxidativa redox, que es reducción y oxidación. Tiene ese carácter. Y este proceso se realiza entre las membranas de la mitocondria. La mitocondria tiene 2 membranas, entonces se produce ahí. En la siguiente etapa es la llamada quimiosmosis, que sucede cuando pasa de un gradiente de electrones eh, al interior de la mitocondria. Pasan esos electrones a través de una enzima que se llama ATP sintasa para poder sintetizar ese ATP mediante la unión de FAT con un con un grupo fosfato. ¿Por qué es importante la fosforilación? Porque sin la producción de ATP suficiente, las células no podrán llevar a cabo sus reacciones y sus funciones y podrían morir. Es decir, nuestro combustible, nuestra energía, es el llamado ATP. Esa es la molécula o la moneda de transporte de energía entre las diferentes funciones biológicas que ocurren en el cuerpo. Dice que los protones fluyen de regreso hacia la mitocondria a través de la molécula de la enzima ATP sintasa, que se localiza en la membrana mitocondrial interna, es decir, en la de adentro. Y ese movimiento impulsa la síntesis de ATP. Eso lo hablamos ya lo hemos estudiado, que el tema de la osmosis, de los gradientes de concentración. En la parte de afuera hay un gradiente de concentración alto de iones hidrogeniones con carga positiva que tienden a ingresar a la mitocondria, y el paso de estos iones lo faculta la enzima ATP sintasa, perdón. Ese complejo usa la energía liberada por el transporte de electrones en la etapa 1 de la fosforilación para dirigirse hacia adentro. Durante la síntesis de ATP, los protones fluyen a través de un canal situado entre las subunidades alfa y el anillo C, lo que provoca que el anillo C rote. Es decir, dentro de la molécula, dentro de la enzima ATP sintasa, se une el ADP con el grupo fosfato. Y por eso lo llaman un motor
un motor para que una la proteína con el grupo fosfato. Esa es la gran importancia de esta sintasa, ATP sintasa, que es la especializada en la producción del ATP y pues ahí finaliza el proceso de la respiración celular, que es vital para que nosotros tengamos la energía, para que nosotros podamos desempeñarnos en todas nuestras actividades como, como es, como es requerido. Entonces espero, eso es todo por el momento. Espero que haya tocado todos los ítems que pedía la guía de actividades. Y muchísimas gracias.